Bueno, entonces vamos a ver. Arangagua. Anahuaité. Anahuaité. Estamos por terminar ya nuestra hora. No se preocupen que dentro de 15 vamos a seguir con este para que podamos completar. Ara Anahuaité es tiempo presente. Presente perfecto. Presente perfecto. Bueno, esta no lleva ninguna partícula cuando es en tiempo presente, ¿sí? No lleva ninguna partícula. Cuando es Anahuapucú, se llama Anahuapucú. Profe, ¿puedes alejar un poquito más tu cámara? ¿Ahí? Sí, Ahí sí, está. profe, mejor, ahora sí. Ay, Sí. espectacular se ve. Sí, profe, ahí está mejor. Bueno. Y sí, porque yo agrandé más el otro para que vean. Me olvidé nomás. El libro pues tiene letras chicas. Bueno, ahora Anahuaité entonces tiempo presente, ¿verdad? Anahuapucú es ahora. Anahuapucú sería presente imperfecto. Presente imperfecto. Imperfecto. Y este sí ya lleva partícula que se llama ina. Ina. Por ejemplo, acarú, ina. O acarú, aina. Anahuá, sosó. Anahuá, sosó es presente. Aquí, no le puse la palabra soso. Es presente intermitente. Intermitente. Acá continúo para poner la partícula de la. Y la partícula es iconi. Chacarú, iconi. Chamapo, iconi. Esos son los 3 tiempos que tenemos en tiempos presentes en guaraní, ¿sí? Anahuaité, ¿Cómo es la partícula, profe? Anahuapucú y Anahuasoso. ¿Cómo es la partícula? Del último. Del último, Sí, sí. iconi. Ahí está. Iconi, así. Iconi. Gracias, profe. Ese es. Bueno, entonces estos son tiempos presentes. Bueno, tiempos presentes. Y ahora vemos Arambobewa. Arambobewa. Arambobewa sería tiempos pretéritos. Y en tiempos pretéritos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjugaciones tenemos. 6 tiempos verbales. Vamos a ver Bobehuaité, que es pretérito perfecto. Bobehuaité es pretérito Profe, imperfecto. ¿podés alejar un poquito otra vez? Sí.
Esperen que lo voy a mover. Ahí está bien, profe. Sí, pretérito. Esperen que y hasta acá vamos a llegar. Este me falta todavía, pero esa vamos a seguir la siguiente clase. Pretérito perfecto sería acque. Pretérito perfecto. Sería perfecto. Acque sería la partícula de Shakaru acque, de Karu acque. Bueno, y hasta ahí, entonces vamos a llegar y la siguiente clase vamos a comentar. De hecho que todos los textos casi tienen los tiempos verbales ejercitarios. ¿Sí? Y hasta aquí llegamos, ya completamos nuestra hora. No nos dio el tiempo para completar todo por el tema de que leí uno a uno el texto y para la siguiente, por ejemplo, voy a leer una vez y ustedes van a tratar de entender ya, o sea, que practicar la lectura en guaraní, ¿sí? Practiquen y si es que no entienden algunas palabras, busquen en el diccionario. El diccionario es lo único que les va a poder ayudar. En el examen no creo que puedan usar diccionario, pero ahora sí, pueden usar y aprovechen para poder aumentar su vocabulario en guaraní, ¿sí? Porque hay algunos que me dicen, yo no entiendo qué quiere decir o qué significa tal palabra. Y eso solamente con el diccionario van a poder. ¿Entienden? Bueno, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana, que pasen todos muy bien. A seguir cuidándonos. Entonces, tapes hasta ponerte, ya yo ya ve, peñangareco que no te de ellos escuelas, apendero guascuera de cuídense mucho, sigan cuidándose. Muchas